Buenas tardes. Bueno, desde luego quisiera darles la bienvenida a este espacio como coordinador de la maestría en estudios de cultura centroamericana de la Universidad Nacional y también contarles que esta es una actividad que hacemos en el marco del programa Preslitere, ¿no? Que es el programa de estudio en literaturas regionales, ¿no? Que es un proyecto que desarrollamos desde el posgrado y con el apoyo de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Y esta actividad que nos reúne hoy es una actividad de una índole particular. Es un coloquio con una joven investigadora noruega y tiene como propósito, pues bueno, primero conocer los hallazgos de su propia investigación, pero también un poco mostrarle a nuestros estudiantes qué tipo de trabajo, bajo qué perspectivas, desde qué miradas teóricas y conceptuales se vienen realizando acerca de las letras centroamericanas en otros lugares, ¿no? En otras universidades, en otras instituciones y en este caso, pues en una universidad de un enorme prestigio, ¿no? Que es la Universidad de Bergen. Y básicamente lo que le he planteado a nuestra invitada de esta tarde, a Christine, es que dediquemos una primera parte de la sesión a escuchar una exposición general de su parte, ¿no? Y que más adelante pues entremos en un diálogo para hablar sobre diversos aspectos, ¿no? Tenemos la fortuna de que nos acompañan hoy no solo nuestros estudiantes del posgrado, sino también colegas de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Así que yo creo que eso nos va a dar un punto de partida para un diálogo muy provechoso, ¿no? Básicamente de eso se trata. Bueno, antes de darle la palabra a Christine, yo quisiera decir algunas cosas básicas sobre su trayectoria y sobre el trabajo que ella viene haciendo. Bueno, les decía, la invitada de esta tarde es Christine Salimoen, ¿verdad? Que es ya diríamos, una noruega costarricense, ¿no? Porque conoce muy bien no solo nuestra literatura, sino en general nuestra cultura y nuestra sociedad, ¿no? Christine hizo una maestría en español, ¿verdad? Que la concluyó en 2019 en la Universidad de Bergen. El título de su tesis de maestría, de su trabajo de graduación, fue o es Médicos, curanderos, boticarios y dentistas, representaciones de la medicina en el costumbrismo costarricense, ¿no? Además, Christine ha cursado un bachillerato en estudios culturales, en estudios latinoamericanos, también en la Universidad de Bergen, y como parte de este trabajo, pues ha venido publicando algunos materiales referidos también al siglo XIX, en particular al costumbrismo y al costumbrismo de Costa Rica, ¿no? Por ejemplo, podría yo mencionarles un artículo suyo, que voy a traducir el título, ¿no? Sería, sería este, ¿no? La coexistencia de la medicina tradicional y moderna en los cuadros de costumbre costarricenses, Muletillas 1890 y Personas Serviciales 1900. También ha escrito junto con Cari Soriano, ¿no? Que es una querida colega, una académica de la Universidad de Bergen, especialista en el siglo XIX, ha publicado o ha preparado un capítulo que está a punto de salir, ¿no? Que saldrá en agosto de este año, titulado, vamos a ver, Cuadros de costumbres, pinturas de género y novelas sociales. Los géneros populares del siglo XIX como formatos etnográficos, ¿no? Que va a ser publicado por el editorial Christian Schwartz, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más para darles algunas ideas de los intereses de Christine y de su trayectoria, ¿no? Que es, aunque ella es muy joven, pues ya es una persona que viene acumulando un trabajo muy importante. También nos acompaña Dorde Chubardik, ¿no? Que es académico de la Universidad de Costa Rica y es también el tutor, ¿no? De la pasantía que Christine realiza a lo largo de estos meses en nuestro país, ¿no? Investigando en archivos, buscando alguna documentación complementaria para seguir adelante con este empeño suyo, ¿no? Que es un empeño no solo muy atractivo, sino que nosotros agradecemos, ¿no? Porque es muy, muy importante la proyección que ella le da a la literatura costarricense y las contribuciones que viene haciendo. Bueno, Cristín, no digo más, encantado de tenerte aquí y te vamos a escuchar con la mayor atención y devoción y luego vamos a dejar un espacio para discutir, para conversar y desde luego te tenés que sentir en tu casa, ¿verdad? Así que no hay ningún tipo de reparo ni ninguna dificultad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gabriel. Voy a entonces compartir la pantalla si lo logro bien. Ahí está. Bueno, ya en realidad Gabriel presentó el tema del día de hoy. Es la medicina y la literatura en algunos cuentos costarricenses de finales del siglo XIX. Un tema que me encanta hablar, entonces ha sido difícil limitarme, especialmente cuando empiezo con la historia de la medicina de Costa Rica, porque para seguir con el análisis después tengo que dar una pequeña clase de historia para entender bien el análisis, como ustedes estudiantes de maestría ya entienden por qué. Pero ha sido difícil limitarme, entonces solamente voy a dar algunos cosas muy claves, pero la verdad la historia de la medicina de Costa Rica es un caso muy particular, muy interesante leerlo y la verdad es recomendado aprender más sobre este tema, más hoy en día con lo de la pandemia, que esto ya se ha hecho muy de moda últimamente, cosa que no estaba tan de moda cuando yo empecé con esta investigación. Después voy a seguir con una muy pequeña presentación de cuadros de costumbres. Gabriel ya me indicó que todos acá en realidad conocen este género, pero solamente para refrescar la memoria. Y después viene la mejor parte de la exposición, obviamente, entonces los textos. Y sigo con los cuadros de costumbres, muletillas. Ahí vamos a conocer un representante de un médico, vamos a conocer la relación entre el médico y las boticas y la parte, el aspecto comercial en la medicina. También seguimos entonces con personas serviciales, la parte más femenina, por decirlo así. Aquí conocemos una curandera al puro final del siglo XIX. Y una curandera, podemos decir también una enfermera tradicional y su relación con las enfermeras tituladas. Después llegamos a los comentarios finales y ahí voy a abrir obviamente a preguntas, dudas, diálogo. Pero empezamos con entonces la historia de la medicina de Costa Rica. Y ahí empezamos con la historiografía tradicional que cuenta sobre una fuerte persecución de la medicina popular por parte de tanto los médicos como el Estado, ¿no? O sea, la historiografía tradicional tiende a poner la medicina popular en un lado y la medicina convencional al otro lado y que crea como una clara línea entre los dos, que hay como dos campos opuestos que están peleando y son rivales. No es mi intención romper totalmente con este discurso, porque claro, había rivalidad, había enemigos, había muchos individuos que estaban peleando así a nivel local. Sin embargo, no voy a seguir el mismo discurso de que había una fuerte como discriminación de la medicina popular que lo hizo como desaparecerse de la sociedad costarricense. Tenemos varias razones acá por qué, entonces no voy a recontar toda la historia, pero voy a como enseñar algunas razones por qué la relación entre la medicina popular y la medicina convencional en el caso de Costa Rica era mucho más compleja. Primero, puedo comentar que el historiador Stephen Palmer, él ha hecho un súper buen estudio sobre la medicina, la historia de medicina de Costa Rica desde un punto de vista histórico. Y él argumenta de que la medicina popular, como vemos, la medicina popular ha sido muy romantizado, o sea que lo vemos mucho como una medicina orgánica, una medicina local, que todas las hierbas que usaban era algo que se encontraba en un jardín costarricense, cosa que no era así.
muy importante precisar que también la medicina popular formaba parte de un comercio internacional ya en el siglo XVI. Es decir, que también los curanderos y en casa también se utilizaba tratamientos, ingredientes que provenían de Europa, otros países latinoamericanos, otros lados del mundo. Entonces, no era tan orgánico y local como se puede decir. También la manera de ver o observar la medicina popular en Costa Rica se ha sido muy influenciado por estudios de otros países latinoamericanos, en la cual, por ejemplo, figuras como el shaman y como figuras más fantásticas de esa manera, eran mucho más presentes en la sociedad. Pero Stephen Palmer argumenta de que el caso de Costa Rica en realidad es la parte tal vez un poco más aburrida, por decirlo así, pero igual que importante, porque esas figuras no eran tan presentes en la sociedad. Así que había una relación mucho más fuerte y cercana entre la medicina convencional y la medicina popular. También la sabiduría, no solamente los ingredientes, pero también la sabiduría circulaba a nivel internacional desde muy temprano. También, entonces, también en casas costarricenses se podía encontrar manuales basadas en ciencia, basadas en medicina popular de otras culturas. Entonces, tanto los practicantes de la medicina popular como la medicina convencional, o sea, los titulados, utilizaban medicina popular y medicina científica. Entonces es una gran mezcla. Hay mucha evidencia de que médicos que sí tenían títulos, se habían graduado de universidades, también utilizaban remedios caseros, por ejemplo, desde su plataforma científica. Entonces vamos a volver un poco más a esto en el análisis también. También la parte política, o sea, había una tradición política de tolerancia en Costa Rica, que es bastante interesante, porque o sea, estrictamente la curandería ya era prohibida en 1850, pero solamente el año después modificaron la ley para que la gente podría llamar al curandero en el caso de que no había un médico titulado presente, o sea, que tenía acceso. Cosa que era difícil porque, o sea, una estadística que encontré de 1858, en total habían 24 médicos y 8 boticarios en Costa Rica. La mayoría de estos eran extranjeros. Entonces, es claro, había una cierta necesidad, una fuerte necesidad de los curanderos todavía. No se podía basarse solamente en los médicos convencionales. Aquí hay una foto de el primer médico, como se dice, de origen costarricense, que era el doctor Pablo Alvarado y Bonilla. Y él se graduó como en 1823, pero se graduó en Guatemala porque no había una educación de medicina acá en Costa Rica. Y lo siguiente, más o menos 74 años creo que era, si no me equivoco, todos médicos, con la excepción de un médico, se graduó afuera del país. Es decir, Nicaragua, Guatemala, los Estados Unidos y Europa. Habían algunos intentos de establecer una escuela de medicina en Costa Rica, pero fue una lucha larga, tediosa, y en realidad no fue hasta en 1959 que teníamos entonces una escuela de medicina en Costa Rica. Había algunos intentos, como mencioné, pero los proyectos murieron y pasaron años sin nada. Entonces, todos médicos o aspirantes para ser médicos en Costa Rica tenían que salir del país.
Claro, esa combinación hacía que era difícil movilizarse y crear una sociedad médica. Entonces también era difícil para los médicos titulados que querían proteger sus títulos, que sentía que el profesionalismo era muy débil en el país, no podían, no hay ese contacto entre los colegas que hubieran tenido si hubieran tenido una educación en el país. Entonces, Stephen Palmer, él distingue entre dos olas de médicos. Y la primera ola realmente intentaron movilizarse, pero no lo lograron. Y no fue hasta la segunda ola de médicos que lograron movilizarse y empezaron a establecer más una sociedad médica. Y en el primer número de la Gaceta Médica, en 1880, este señor, doctor Carlos Durán, nombre muy destacado en la historia de la medicina costarricense, que estoy segura que la mayoría conoce el nombre, él escribió lo siguiente. Tiempo hacía que se venía sintiendo por los médicos de la República la necesidad de una sociedad donde poder reunirse para tratar de asuntos de la profesión, fomentando de esta manera la unión y hermandad entre los socios y haciendo posible el establecimiento de reglas de moral médica que regulasen las relaciones profesionales entre los médicos. O sea, se nota la necesidad que tenían de reunirse, de crear esa sociedad, y todavía en 1880 todavía era difícil. No fue hasta entonces, en las últimas 2 décadas del siglo, que en realidad empezaron a tener un proyecto más exitoso al respecto. Y esa la segunda ola de médicos consistían en médicos de la élite, de los capitaleros en San José, que entonces tenía más poder político, había bastante presencia de médicos en la política en Costa Rica durante tanto las últimas 2 décadas del siglo XIX y el inicio del siglo XX. Entonces, tenía la parte política, pero también en este momento ya la identidad científica del médico a nivel internacional servía como una fuerte influencia también en Costa Rica, haciendo el médico un símbolo de las reformas liberales en el país. Entonces, esto fue justamente en un momento cuando Costa Rica ya estaba abajo de muchos cambios sociales en general, tanto políticamente, ya tenían partidos políticos, ya estaban construyendo el Teatro Nacional y el Barrio Amón, y muchas cosas estaban pasando en el país. Y aquí tenemos al médico como el símbolo de esa modernización, ese desarrollo. Entonces, claro, eso servía para esta segunda ola de médicos para obtener lo que querían, que era proteger su título. Pero a pesar de todo esto, el gobierno de Costa Rica todavía tenía una mentalidad de tolerancia y de hecho buscaban nuevas maneras de incorporar los practicantes de la medicina popular en el sistema de salud público en Costa Rica. Es decir, que igual que en otros países latinoamericanos, había una floración de títulos, ¿verdad? Cirujano, etcétera, en el ambiente convencional, pero también había una floración en Costa Rica en el ambiente de la medicina popular. Es decir, que en vez de curandero, ya teníamos, por ejemplo, el homeopático, por ejemplo. Entonces, cosas así también hacía que creara una cierta profesionalismo también en el ambiente popular, que era difícil para los médicos convencionales entonces contestar. Gracias a esto, la medicina popular no desapareció, o sea, se mantenía muy presente en la sociedad costarricense,
tanto en el siglo XIX, al final del siglo XIX y el siglo XX, pero estaba cambiando y claro, tenía otros desafíos, enfrentaron otros desafíos que entonces se ve en esos cuadros de costumbres que voy a presentar después. Entonces vamos a seguir con cuadros de costumbres. Espero que la clase muy rápida, breve de la historia servía. Voy a volver un poquito más a esto, pero para no seguir para todo el tiempo que tenemos con esto, tengo que seguir. Y cuadros de costumbres, bueno, no voy a profundizar demasiado el tema. Pues sabemos que los cuadros de costumbres es un subgénero del costumbrismo y lo que vamos a ver hoy es un ejemplo de esto, dos ejemplos de esto. Son textos cortos que se publicaban en los periódicos durante el siglo XIX. Tal vez lo más importante para nosotros aquí saber ahora es que a finales del siglo XIX los lectores costarricenses eran miembros de la élite costarricense también, pero también la burguesía. Entonces había una mezcla de lectores también, aumentaba fuertemente el número de lectores y la gente realmente quería, o sea, había una producción enorme de periódicos. Murieron y nacieron y murieron y nacieron, pero había mucho texto, mucha producción de texto durante esas dos últimas décadas del siglo XIX. Entonces aquí elegí nada más una cita que yo he traducido, entonces perdón si está un poco mal, lo he traducido al español del inglés de Christiane Schwab. Entonces es como siguiente. A más de examinar, a veces de manera divertida y a veces con sátira, con los fenómenos socioculturales de la vida cotidiana, los cuadros de costumbres tocaban descubrimientos científicos, rumores sociales, acontecimientos políticos y transformaciones culturales y apelaban al espíritu político del lector, que es claro lo que vamos a ver ahora en el análisis. La parte política es un poco difícil como identificar en Costa Rica porque durante los últimos 2 décadas del siglo XIX habían, sí, partidos, pero la gente en realidad votaba más por personas que en realidad los partidos. Entonces, las ideologías entre los partidos en realidad cambiaban bastante y era más de la persona. Entonces, pero alguien acá seguramente conoce ese tema mucho mejor que yo. Pero el espíritu político está ahí, o sea, se ve que es la meta de tanto el lector como los escritores, ¿verdad? Quieren modernización, desarrollo y reformas liberales, así en muy resumen. El primer cuadro. Bueno, también me gustaría, de hecho, hacer un comentario antes de empezar con el análisis sobre las representaciones de las prácticas médicas en la literatura. Solo como un pequeño comentario que voy a usar que siento como que deberían tener en mente cuando vemos los análisis es los pensamientos de Foucault. O sea, como bien sabemos, él hizo una conexión, ¿verdad?, entre la conceptualización entre el cuerpo moderno a finales del siglo XVIII y la construcción política de discursos sociales y científicos. Sí, según él, hay una relación entre el cuerpo y el poder. Por ejemplo, como la institucionalización de prácticas y discursos que afectaba al ser humano. Y desde este punto de vista, la vida es mucho más que meramente nacimiento y muerte, ya que la medicina se convierte en una estrategia biopolítica. Y eso es importante porque esas ideas son útiles para nosotros tener en mente cuando vemos el análisis, pero a la vez hay que aclarar que es un poco problemático también
ya que Foucault observa estas estrategias en las prácticas como un proceso en lo cual el Estado y los médicos actúan como una sola entidad de poder, que es básicamente lo que yo estoy diciendo que no es tan el caso en Costa Rica. Tal vez varios médicos intentaron hacer esto, pero no todos médicos. Entonces no es tan blanco y negro el asunto de aquí en Costa Rica. Pero bueno, ya empezamos con la parte más importante, análisis. Y empezamos con muletillas, que fue publicado en la República Diario de la Mañana el 13 de abril de 1890. La República fue uno de los periódicos más importantes del país en este momento. Y este cuadro es firmado anónimamente por Olga. Todavía no hemos logrado identificar en realidad quién es el escritor o escritora. Pero el cuadro es muy bonito. Es muy chiquitito, muy corto. Pero me gustaría hacer un pequeño resumen. Seguramente no es tan conocido. Entonces, hacer un pequeño resumen creo que ayuda un poco. Y en realidad la trama consiste en que hay un grupo de letrados, ¿verdad? Olga, el escritor, es el narrador y también protagonista del cuadro. Y ese grupo de amigos están conversando. Muletillas, bueno, el título, claro, se refiere a palabras que se repiten mucho, ¿verdad? Pero también se refiere a que eso es un tema. Los temas que sacan en este cuadro, en esa conversación, son temas que suelen tener, es algo que se repite. Ese grupo de amigos consiste en un buen grupo de nombres graciosos. Tenemos Olga, Papanatas, Shirley y Don Circunstancias. Otro rasgo de los cuadros de costumbres bastante típicos. Otro rasgo típico es que Olga en realidad inicia el cuadro diciendo que está en búsqueda de un tema para escribir un cuadro de costumbre. Y entonces los amigos están como intentando ayudarlo para buscar un tema. Uno de sus amigos propone que debería escribir o en contra o en favor del gobierno para obtener más lectores. Mientras Don Circunstancias opina que debería escribir sobre tanto las buenas circunstancias como las malas del país. Las buenas siendo el clima, por ejemplo, mientras las malas siendo mucho más que las buenas. Entonces, en realidad, lo que vemos acá es un cuadro que consiste en mucha crítica al país, o sea, mucha crítica que uno debería hacer en el país, al gobierno. Pero lo que es tan interesante para nosotros es una pequeña parte, una cita nada más, en la cual mencionan entonces el médico y la botica. Y es interesante que eso surge en un cuadro que tiene que ver con tantos diferentes temas importantes del país. Entonces, claro, es un tema importante en este sentido. Aquí está la cita y lo voy a leer para el podcast, para que escuchen. Ayer dejé la cama después de haber permanecido en ella 15 días. Fiebre, trastornos nerviosos, agudos dolores en el estómago, todo eso sufría al mismo tiempo. Y el narrador entonces responde a su amigo, supongo que llamarías a algún médico. Sí, llegó el doctor Relámpago, y sin examinarme la lengua, sin tomarme el pulso, sin colocar sobre mi estómago una de sus manos y darle golpecitos con la otra para averiguar si yo tenía algún infarto, declaró que mi enfermedad era la influenza reinante. Sacó su carterita, le arrancó una hoja, en ella escribió un récipe y al entregármelo me dijo, manda usted por esto a mi botica. O sea, es bastante graciosa, ¿verdad? O sea, se está criticando el médico que él llama doctor Relámpago, refiriéndose a que él está haciendo su trabajo súper rápido, si es que lo hace de todo, y no está feliz con su tratamiento.
Ah, entonces, ¿qué es que vemos acá? Vemos aquí que el paciente está consciente, o sea, tiene cierta sabiduría de cómo en realidad el médico debería hacer su trabajo. Y gracias a esa sabiduría puede decir que, o sea, esto es un pésimo trabajo y que el médico no sabe lo que está haciendo. Em, por ejemplo, bueno, tiene expectativas, ¿verdad? Como por ejemplo, a los protocolos médicos, o sea, da una descripción detallada de los síntomas, o sea, fiebre, dolor de estómago, también diagnosis, influenza y también las técnicas como tomar el pulso, etcétera. De hecho, está tan infeliz con el trabajo que ni siquiera está segura seguro de que el médico no toma eso en serio, o sea que tal vez puede ser algo más serio aún. No es tan, no se sorprende tanto que Papanatas tiene esa, digamos, sabiduría, porque ya en ese momento el público en Costa Rica, como hemos ya visto, ¿verdad? Ya tenía bastante información de cómo un protocolo debería ser, o sea, cómo cómo en realidad una cita debería ser. Lo que también vemos acá es que el médico, no, perdón, el paciente también argumenta que tal vez el médico en realidad ni siquiera era un médico convencional, o sea, se pone en cuestión, es un médico convencional, o sea, es un hombre con título, es ese hombre científico que están diciendo, ¿verdad?, las reformas liberales y que están prometiendo que uno debería ser, o es en realidad un médico tradicional, cosa que en realidad no sabemos, pero eso es en realidad parte del punto acá, es imposible saber y es imposible distinguir, simplemente es un mal médico haciendo mal su trabajo o es un médico que en realidad no sigue los protocolos como debe ser y básicamente solamente se basa en experiencia. También hay otra parte acá y es que se menciona la bótica. Que el médico dice que manda usted por esto a mi bótica, que uno tiene que ir a su bótica para obtener la medicina. Quiero compartir algunos anuncios que he encontrado. La primera acá, tenemos la grande, la bótica de Violeta. Es publicado en el mismo periódico en el cual se publicó el cuadro y es buenísimo. Aquí se ve que la bótica en realidad era una plataforma de tantas cosas diferentes. Aquí encontramos productos domésticos, aquí se puede conseguir azúcar de Nicaragua, se puede encontrar Dentolor, o sea, es un tratamiento de los dolores de las muelas. Tenemos inyecciones acá, o sea, es una mezcla de tantas cosas. A la par, tenemos también un anuncio de un médico y cirujano que dice a sus clientes de que él da consultas en la misma bótica de Violeta. Es decir, que aquí hay al menos, parece un médico con título que está diciendo que él durante ciertas horas, él está ahí dando citas. ¿Qué significa? Que esa plataforma, esa bótica, se convierte en una oficina de un médico. También hay una parte comercial acá, ¿no? O sea, me encanta cómo ha traducido Bótica de Violeta o al menos agregado algunos títulos. No voy a intentar a pronunciarlo en alemán ni en francés, pero es farmacia alemán, farmacia francés, es tanto americano e inglés. Y eso da cierta aura de un estilo de vida moderna, ¿verdad? Hay una relación con la ropa aquí. Entonces es manera de en realidad vender. Otra parte que hace esto es el anuncio abajo de la bótica de la Violeta, que es Apolinaris. Eso simplemente incluí porque
porque como también mezcla las cosas bastante, porque en realidad Apolinaris es una botella de agua con gas, ¿verdad? Pero acá es de repente un tónico para el estómago y es recomendado de los mejores médicos del mundo. Y también se consigue en la botica. Y también tiene ese aire de ropa, ¿no? Que es de Alemania y también se consigue en Londres. Entonces, más y más que uno empieza a investigar, es más y más difícil para uno distinguir qué es un médico titulado convencional, qué es una plataforma de medicina popular, medicina convencional. Yo pensé en el inicio, haciendo esa investigación, como una paréntesis para los estudiantes acá, ok, ya lo entendí, pero cada vez se abre más y más. Y cada vez se encuentran más y más evidencias que lo hace más difícil aún identificar en realidad las diferencias. Y la conclusión es que es una mezcla en la cual sí hay los médicos, ¿verdad? Que están intentando mantenerse como los hombres científicos, pero también hay los médicos que están desde sus plataformas con sus títulos en la mano, también usando remedios caseros y trabajando en ese tipo de plataformas. No voy a empezar a profundizar demasiado sobre la relación entre el médico y la botica, porque también aquí hay la parte comercial de que los diferentes médicos también podrían tener diferentes convenios con productos y así vender y ganar dinero, y había rivalidad también incluso entre las boticas y los médicos, pero eso no es tanto el asunto aquí, pero ya lo mencioné por aquello. Ok, ya seguimos con la siguiente. Personas serviciales, escrito una década después, publicada en la revista Diario Independiente el 22 de abril de 1900, firmado por Gonzalo González, un seudónimo del periodista y escritor profesional Teodoro Quirós. Voy a volver a este escritor un poco después del análisis. Pero igual como con muletillas, solo para dar una idea, un pequeño resumen de qué se trata este cuadro. Aquí conocemos a una señora que se llama Clara de Huevo, otro nombre gracioso en español. Ella es una curandera o una enfermera tradicional, se puede decir. Básicamente ella va desde casa a casa, familia a familia, intentando a buscar pacientes y en realidad molestando a las familias para que la deje tratarlos. Entonces el Teodoro Quirós, el escritor, en realidad la está representando como una figura obsoleta en la sociedad costarricense, o sea que ya no sirve, al menos a la primera vista. Pero se complica un poco más aquí también. Pero según, bueno, el escritor la está representando también, ¿verdad? De manera sarcástica, de que ella hace su trabajo por la bondad, su buen corazón, o sea que ella siente que eso es un trabajo importante. Entonces, así es como él empieza la presentación de ella, ¿verdad? Por el podcast lo voy a leer. Así como hay seres que no le hacen un favor a nadie, aun cuando se lo pidan de rodillas las tres divinas personas, hay algunos que parece hayan venido al mundo con la misión filantrópica de prestar a todos sus desinteresados servicios. O sea, es un poco feo por parte del escritor, ¿verdad? O sea, que nadie en realidad quiere sus servicios, pero ella es en realidad bastante necia, es como él la representa, no respete la privacidad, entonces también es poco profesional, porque nada más entra a las casas y ahí está. Entonces, aquí hay que dar un poco de contexto histórico, ¿verdad? Porque
Este trabajo de ella proviene de los tiempos en los cuales uno trabajaba, bueno, se curaba en las casas más que todo, era un trabajo doméstico. En 1900, en realidad sabemos que todavía era así, pero estaba cambiándose, no era tan fuerte como antes, porque ya en la última década del siglo XIX ya estaban fundando hospitales, habían más hospitales, o sea, se habían tenido hospitales en el país antes, pero ya más, había más servicios, era más accesible. Entonces ya ofrecieron sus servicios que en realidad ella había hecho. Especialmente el hecho que en 1899 es cuando fundan la escuela de obstetricia, que era bastante grave para la curandera. Y aún más así después, en 1917, cuando ya fundan la escuela de la enfermería. O sea, el papel está cambiándose. Ya ella debería tener un título. Según las reformas liberales, ella ya no debería existir. Pero acá ella sigue existiendo. Entonces, eso crea una jerarquía en la cual la curandera es la gran perdedora, ¿verdad? O sea, ella en realidad no encuentra su lugar en esta jerarquía, a pesar de que se creaban jerarquías tanto en los ambientes de la medicina convencional como la medicina popular, pero ella en realidad era la que menos afortunada en esta jerarquía. Seguimos con otra cita. Aquí entonces es una escena donde ella intenta convencer a una familia de que necesitan sus servicios. Entonces ella empieza diciendo, a ver, dice, he sabido que tienen ustedes a Pilarcita muy mala y vengo por si se les ofrece alguna cosa. Muchas gracias, dona Clara, le agradecemos muchísimo, pero no hay para que se moleste. Sí, no es molestia. A ver, ¿dónde está la enferma? ¿Ya le dieron la medicina? ¿No? Bueno, se le daré cuando sea tiempo. ¿Y el médico qué dice? Esos médicos nunca pueden hablar claro y vienen a saber la gravedad del enfermo hasta que se ha estirado. Claro, otra vez Quirós no la pone en buena luz, ¿verdad? Es bastante crítico, pero también hay más aquí que se puede sacar de esta cita. A ver, lo primero que se nota acá es que, es algo que se nota durante el cuadro en sí también, es que igual que el paciente en muletillas, Clara también tiene sabiduría sobre los protocolos de los médicos. Ella sabe curar, ella sabe cuidar, ella sabe cómo administrar las medicinas, sabe cómo alimentar y vestir y ayudar a los pacientes. Pero, o sea, ella sabe enfermería gracias a su experiencia. Pero también Clara está consciente de los cambios sociales. O sea, se hace al médico como su enemigo. O sea, ella sabe que, ella es totalmente consciente de que su papel como curandera está en peligro. O sea, que ya no es lo mismo como antes. Y también entonces critica la manera de hablar del médico. Y aquí también se puede argumentar de que el médico, o sea, ella no es la única que no va a entender este médico, porque aquí hay como una crítica, ¿verdad?, por parte del autor, de que a pesar de que el médico es como el figura deseada en la sociedad, en realidad no habla el idioma de la sociedad. O sea, él viene ahí con el vocabulario científico y no logra obtener esa relación con las masas de la misma manera. O sea, culturalmente, la curandera todavía no es obsoleta en el país, o sea, en la sociedad, ella todavía tiene su papel.
O sea, lo que Quiroz está diciendo implícitamente tal vez es que él cuestiona qué tan accesible es esa sabiduría que es prometido por las reformas liberales. Entonces, para Quiroz, el poder de controlar la medicina moderna, entre otras cosas, ¿verdad? Proviene de la incapacidad o que en realidad no tienen las ganas de comunicar con la población por utilizar una tecnología científica, una tecnología difícil. Seguimos con este hilo, ¿verdad? Con la siguiente cita, que es lo siguiente. Ahí donde hay un enfermo que cuidar, está ella haciendo de enfermera. O sea, ¿qué está haciendo la curandera? ¿Qué está haciendo doña Clara? Es que ella tiene que actuar como si fuera una enfermera para entonces poder utilizar su sabiduría y su experiencia. Esta actuación lo hace posible para ella trabajar a pesar de que no tiene una educación formal. Entonces es la única manera de sobrevivir. También es una forma de resistencia en contra de la modernización. Y las reformas liberales lo hacen la vida de ella más difícil, pero ella no desaparece, ella sigue ahí. Como por ejemplo, y es algo que se nota en todo el cuadro, ¿verdad? Esta otra cita, enseguida estaba ya la buena señora, como si hubiera vivido siempre en el seno de nuestra familia. O sea, tal vez Teodoro Quirós no opina que ella debería estar ahí, pero él sabe que ella es una parte natural de la vida cotidiana costarricense. O sea, su presencia todavía sigue ahí, no ha desaparecido. Y como una última, un último comentario ahí es que hay una escena también que es bastante absurda, en la cual la familia llega a casa y la curandera está ahí con su paciente y ella está tomando un champán que era un regalo del médico para el paciente. Ella está tomándolo, también ha robado algunas cosas, pero sigue ahí. O sea, a pesar de que no quieren tenerla, ella sigue ahí siendo parte de la familia. Entonces, Quirós crea un contraste, ¿verdad?, entre la curandera y el sistema de salud costarricense, que es cada vez más regulado y basado en instituciones. Pero también se puede argumentar que Quirós está en favor de esos cambios en este sentido. Personas serviciales es un cuadro pedagógico, o sea, en la cual se promueve la modernización de Costa Rica, esencialmente legitimizando la institucionalización de las prácticas médicas, como lo describe Foucault. Sin embargo, el tono satírico, ¿verdad?, es una estrategia efectiva para también expresar cierto escepticismo. O sea, por ejemplo, esta escena que descubrí y varias escenas aquí, o sea, la parodia de la curandera presenta el futuro utópico, ¿verdad?, prometido por las reformas liberales desde otra perspectiva. O sea, no es tan blanco y negro. Ese futuro tal vez no es tan cercano que queremos o pensamos. Entonces, como podemos ver, a ver, bueno, antes de terminar el análisis, quiero solamente presentar este autor, este escritor, Teodoro Quirós, poco conocido, tal vez debería ser más conocido. Abelardo Bonilla está presentándolo como lo siguiente.
Su limpia y noble existencia no tuvo rasgos notables, salvo el de haberlo situado al margen y por encima de las pequeñeces de la política que él observó y comentó con una gran superioridad espiritual, con gracia, agudeza y a veces sarcasmo, sin optimismo pero sin tonos sombríos, a veces censurando el egoísmo de los funcionarios y la inercia de la burocracia. Pero más que a este tema le interesó la burla sonriente ante una sociedad burguesa que comenzaba a formarse por los años en que escribía. Emplea en forma muy sobria el habla popular y se cuida de anotar sus términos o modismos extraños a su prosa sencilla y ordenada. Como vemos acá, Bonilla no está en realidad diciendo que es un gran escritor desde un punto de vista literario. También en otro lado del libro dice que tal vez era porque murió tan joven que en realidad no tenía la chance de hacerlo, pero a la vez era un escritor profesional que era muy popular en su época, y también el Gran Monje, que es uno de los, obviamente, de los nombres más destacados en la literatura costarricense, también lo comenta diciendo que, por cierto, que como costumbrista, aquí leo un otro en esa época, en la misma época de Teodoro Quirós, que seguramente conocen, Yoyo, que es Teodoro Quirós, tan nuestros. Es lástima que se hayan acabado costumbristas así en los periódicos de por acá. Solo para darle un poco de una pequeña presentación de él. También si están interesados en leer más cuadros de él, existe el libro con algunos artículos escogidos por él. Como un pequeño paréntesis. Bueno, comentarios finales. Hemos visto acá que tanto en muletillas como en personas serviciales, los autores apoyan la medicina convencional a primera vista y puede entonces aparecer como que en realidad desde el discurso tradicional, ¿verdad?, sobre la medicina popular y la medicina convencional, es cierto que ellos apoyan esto, pero más que esto, también los cuadros documentan una relación mucho más compleja entre los practicantes. Además, documentan que también durante la última década del siglo XIX, la medicina popular se mantenía fuerte en la sociedad costarricense. Entonces, en realidad aquí lo que quiero que sacan de esto más que todo es que también en la literatura se refleja esa relación, y yo he leído tanto y ha sido tan difícil a veces saber que en realidad yo era obsesionada como lectora. Es un médico profesional, es un médico popular, y ya al final yo entendí que eso no era lo que en realidad era tan importante, o sea, eso no era el punto. Creo que yo venía de esa manera de esa mentalidad porque yo quería como estudiar tipos específicos, y la gran sabiduría de mi investigación es que a veces no es tan fácil distinguirlos, y eso es en realidad lo bonito en estudiar este tema. Ok, muchas gracias. Si tienen algunas preguntas o comentarios, están bienvenidos. Muchísimas gracias, Cristín. Bueno, ha sido una exposición muy clara, muy ordenada y desde luego muy provechosa para todos nosotros. Cristín, tal vez te rogaría dejar de compartir pantalla para poder ver al grupo de personas que nos acompañan. Claro. Y bueno, hecho esto, creo que podemos abrir el espacio al diálogo. Desde luego que es abierto y libre, ¿no? Así que basta con que ustedes pidan la palabra, la pueden pedir pues a través del icono de la mano, o lo pueden hacer directamente, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Tal vez antes de darle la palabra a las personas que nos honran con su presencia, ¿no? A los colegas, estudiantes, incluso al propio Dorde, ¿no? Que me parece que es un interlocutor
obligatorio, ¿no? Y más que obligatorio, muy apreciado. A mí me gustaría tal vez empezar por aquí, Cristín. Vamos a ver, me parece que hay una idea clarísima que atraviesa esta exposición de esta tarde, ¿no? Y es que más allá, allende los procesos de modernización que se emprendieron en la Costa Rica a finales del siglo XIX, al igual que ocurre en otros muchos lugares, ¿verdad? De Occidente, de América Central, de América Latina, las tradiciones no solo persistieron, ¿verdad? No solo persistieron, no fueron arrasadas por la reforma liberal, por la reorganización, por la modernización. No solo persistieron, sino que se adecuaron, se adaptaron, se transformaron, se reorganizaron, ¿verdad? Y eso uno lo puede ver al menos en dos aspectos que Cristina ha señalado con muchísima claridad. Primero, que los médicos modernos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, eh, van articulando su propia práctica con la medicina tradicional y que la medicina popular también adquiere los usos o al menos las apariencias de la ciencia moderna, ¿no? Ujú. Y por otra parte, otro caso que me resulta muy interesante es a partir del cuadro de costumbres de Yoyo Quirós, ¿no? De personas serviciales. Eh, Esta parodia ambigua de la curandera, ¿no? Porque por un lado parece un poco reír, ¿no? De aquellos usos y aquellas prácticas y sin embargo se da cuenta que son indispensables y que siguen cumpliendo un rol fundamental, ¿no? Entonces, Cristín, me gustaría empezar por ahí, plantearte una pregunta que yo sé que ya has mencionado algo al respecto, pero ¿qué lecturas, qué ideas, qué tesis te fueron llevando a cambiar esa primera posición que tenías, ¿no? Como de hacer dicotomías, ¿dónde está lo moderno, dónde está lo tradicional, ¿verdad? ¿Quién es quién? ¿Qué médico va en cada casilla? Y luego esta comprensión a la que llegaste de que esto en el fondo se articula, se reorganiza, se readecúa para poder al final dar cuenta de una realidad que es compleja y en la que la modernización es solo una parte, ¿no? Mm. Pues diría que los anuncios, que me encantaría hacer toda una investigación sobre los anuncios que tienen que ver con la salud y productos y las boticas, ahí queda muy claro, ¿no? Tanto el aspecto comercial, pero también esa relación. Creo que, o sea, hay que recordar que eso eran personas que tenían que hacer su vida, tenían que tener ganancia. Entonces, si hay la demanda por un producto o algo, van a cumplir con esto, simplemente para poder hacer su vida. Entonces, creo que, no sé si estoy respondiendo bien su pregunta en realidad, pero creo que por ahí anda también el asunto en parte, porque los médicos también utilizaban los remedios caseros, porque, o aspectos, fenómenos de la medicina popular, porque la gente todavía quería eso, esas partes. Y es lo que vemos todavía en personas serviciales, ¿verdad? Que salió en 1900, ¿verdad? Teodoro Quiroz está como intentando decir, bueno, no queremos esto, pero todavía sigue acá y, ¿verdad? Entonces todavía hay la demanda, pero en realidad no queremos. Entonces creo que por ahí anda el asunto. Y cómo más y más empecé a ver que, ok, no es tan fácil distinguir entre esos diferentes tipos. Claro, me ha servido bastante los trabajos de historiadores, porque, por ejemplo, Stephen Palmer es uno de esos historiadores que en el caso de Costa Rica está rompiendo, ¿verdad?, con esa historiografía tradicional. Es importante para mí mencionar que no es así que la historiografía todavía sigue con esa idea hoy en día, ya se está adoptando nuevas ideas al respecto. Entonces, claro, eso me ayudó como que, ok, entonces usar tanto fuentes históricos como fuentes literarios y los periódicos crea eh, crea una muy buena oportunidad de mirar la historia, y tanto la historia y la literatura, en más color que solamente leer uno a otro. Leer a través o sea, leer los diferentes cuadros de costumbres realmente pone en color los fuentes históricos. Y uno entonces entiende, ok,
¿verdad? Como no soy, el español no es mi lengua materna, y es todo un proceso, ¿verdad? A veces me costaba un poco entender las bromas. Entonces está bromeando acá y mi tutora sí, confirmando, sí, es una broma, ¿verdad? Entonces en el inicio también tenía ese desafío como lectora, pero ver esas bromas y el sarcasmo, que es buenísimo de los cuadros de costumbres, que es parte de por qué me encanta ese género, también uno ve que, ok, esos son ciertos discursos. Uno empieza a ver patrones en los discursos entre los letrados durante esta época. Entonces, leer más cuadros y combinar diferentes fuentes, en realidad uno ya empieza a ver esa realidad. Muchísimas gracias, Cristín. Sí, en efecto, es muy interesante esa doble cara, ¿no? Del humor, ¿verdad? Que Ujú. se mueve entre esas dos esferas, ¿verdad? De condenar, burlarse, ironizar, pero en el fondo también de reconocer, eh, digamos, la persistencia, la durabilidad de todo aquello. Bueno, muy bien. Dorde, no sé si te doy la palabra para que continuemos con el diálogo. Creo que Eduardo está por allí, pero no sé si ha perdido por un momento la conexión. De, ok. Eh, bueno, a veces se medio va la conexión, pero yo creo que hoy la tengo bastante bien. Sí. Pues muy bien, te Bueno, escuchamos. pues primero que todo quería felicitarte. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Sí, te escuchamos, Dorde. Ok, sí. Bueno, quería felicitar. ¿Me escuchan? No. Ok. No me escuchan. Sí, 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 te escuchamos. le escuchamos, pero se corta un poco. Ah, vale, ok. Ok, ok. Es- Ok, bueno, espero que se vuelva un poco más estable la conexión. Primero que todo, quería felicitarte, Cristian, por esta exposición que has tenido. Yo siempre digo que una de tus virtudes como investigadora es el hecho de que articulas la literatura con otro tipo de discursividades. Y bueno, en el caso de la literatura costumbrista, o como se llama ahora literatura panorámica, yo creo que de investigación, bueno, yo creo que es una mina de oro, ¿no? La literatura panorámica o costumbrista. Porque la literatura panorámica costumbrista, como está en esta intersección entre discurso ficticio y discurso fáctico, como documento social es una mina de oro, ¿no? Y permite establecer una serie de articulaciones con otros tipos de discursos, no sé, leyes, el discurso publicitario, etcétera, que para una investigadora como tú, yo creo que me permite descubrir hallazgos impresionantes, ¿no? Uno cuando realiza un trabajo en las bibliotecas y encuentra, no sé, un cuadro de costumbres olvidado, por ejemplo, entonces se entusiasma bastante, ¿no? Siempre me comentas este caso de... Lo voy a traer porque lo tengo en la biblioteca. Sí. Sí. Bueno, si quieres lo puedes comunicar a los compañeros presentes, porque tú cuando fuiste a la Biblioteca Nacional descubriste la segunda parte de un artículo de costumbres, de un cuadro costumbrista, cuya primera parte solamente estaba incorporada en el costumbrismo en Costa Rica, de Margarita Castro Brown, Rawson. Entonces, si quieres comentar un poco esta anécdota, que es además muy interesante para los investigadores que se meten en las bibliotecas. Sí, bueno, Lourdes está refiriéndose a un cuadro que no incluí hoy, porque es un cuadro que salió mucho más antes.
a mitad del siglo, entonces es un cuadro más antiguo y se llama Zeus de Médico. Y es un cuadro que sale en la antología como comenta Margarita Casarosen, ese libro que de hecho fue una recomendación de Alexander, que es un clásico que sí, tienen que leerlo. Y entonces lo hice y entonces decidí ir a la Biblioteca Nacional para leer la versión original. Y buscando un poco en los siguientes números de este mismo periódico, encontré una segunda parte de este texto que Rosen efectivamente no había mencionado, seguramente no lo había leído, al menos no lo menciona, que en realidad esa segunda parte cambia toda la trama de la primera parte. Entonces es una parte muy importante en la cual porque en la primera parte ahí sale esa como una clara distinción entre el médico titulado convencional por un lado, el curandero el otro lado, ¿verdad? Medicina popular por un lado, medicina convencional por otro lado, pero en la segunda parte de repente surge otro papel, que es el médico que mezcla las medicinas con remedios caseros. Entonces, una figura tanto de la medicina convencional como medicina popular. Entonces, estoy trabajando lo incluí en la tesis de maestría, pero estoy trabajando con el artículo ahorita. Entonces, todavía va a salir. Sí. Pero Quería que lo comentaras porque es una anécdota muy importante de cómo un investigador puede realizar un importante descubrimiento, ¿no? Trabajando directamente con las bibliotecas y no recurrir solamente, digamos, a compendios o antologías. Antes de dar paso al resto de las personas presentes, te quería preguntar sobre el tema de la charlatanería, porque yo sé que también te interesa, digamos, el costumbrismo a nivel centroamericano y también en el Caribe. Te quería preguntar, así como proyecto futuro, si quieres vincular, digamos, también este tema con el de la charlatanería, que tan ligado está, digamos, a este tema de la medicina popular en el siglo XIX. Lo hemos visto también en muchas películas del western norteamericano, siempre ahí aparece el sacamuelas y todo esto. Bueno, sí, gracias. definitivamente. De hecho, ahí también en ese mismo cuadro que mencionó el Zeus de Médico, también sale comentarios sobre los extranjeros, o sea, los charlatanes. O sea, es un tema súper interesante para los estudiantes si no, tal vez no conocen. Los charlatanes, básicamente, bueno, los extranjeros eran como personajes con títulos dudosos que venían desde Europa principalmente y circulaban en toda América Latina, no solamente Costa Rica. Y llegaron y dijeron que soy médico, ¿verdad? Soy médico y trabajaban así. Entonces ahí hay un montón de historias tan impresionantes. Hay un brujo en Costa Rica del siglo anterior que enviaron a México por lo mismo. Entonces es una historia súper linda y en varios cuadros sale ese personaje. No lo incluí tanto en la explicación hoy, pero en la parte histórica consideraba incluirlo porque también era esa presencia de los charlatanes. Es muy importante también porque los médicos costarricenses que querían proteger su título también trabajaban para esto, mucho por esos extranjeros específicamente, que venían al país con sus títulos y dijeron que eran médicos. Entonces era mucho como, más que luchar, siento yo, los curanderos costarricenses, al menos del inicio, eran en realidad esos extranjeros que dijeron que eran médicos. Entonces, tema súper interesante también. Y me encantaría hacer un estudio más sobre tanto Costa Rica como Centroamérica al respecto. Muchas gracias, Gracias. Adorbe y a Cristín. Tal vez voy a hacer una nota al margen para la audiencia que no se dedica a esto, ¿no? Que no son especializados, ¿no? Es que hace un momento se ha referido Adorbe y Cristín
a un estupendo libro, ¿no? Que fue primero la tesis de doctorado en la Universidad de Columbia de Margarita Castro, ¿no? Quien nació en 1904 y murió en 1984, ¿no? Y forma parte de la primera generación de críticos literarios, quizás ya más académicos, ¿no? Que asisten, digamos, a la fundación de la Universidad de Costa Rica y que son parte de estas primeras generaciones ya más formadas más profesionalmente, si se quiere, ¿no? Ya no son exactamente intelectuales, letrados, sino que ya son personas que se dedican a esto. Ella misma fue profesora español en distintas universidades norteamericanas, muy prestigiosas, ¿no? Y claro, es un estudio que se preparó como tesis, luego se publicó como libro en el año 71, pero que a pesar de las décadas sigue siendo un referente para estudiar el costumbrismo costarricense, ¿no? Entonces, lo que ha encontrado Christine es ni más ni menos que el cuadro de costumbres que se le escapó a doña Margarita, ¿no? Entonces, por eso es que nos entusiasma mucho el dato, ¿no? Bueno, desde luego que cedo la palabra. Si alguno de los participantes quisiera consultar algo, plantear algo, dejamos un espacio, ¿no? Eh, si tuvieran ustedes alguna consulta, pues si no la hay de pronto, bueno, Alexander, nos echas una mano también, ¿no? Y es desde luego un gusto escucharte y saludarte. Igualmente, Gabriel, siempre es un gusto compartir con ustedes y con todas las actividades que montan también ustedes en la Universidad Nacional. Y en este caso, un gusto particular ver de nuevo a Christine y escucharla, ¿verdad? Porque ¿cuánto fue que estuviste investigando esto en Costa Rica? ¿Verdad? Creo que la conocí a usted en 2018, tal vez el año anterior. No, creo que 2017 y volví y Creo. después te vi otra vez. Entonces ha sido un proyecto bastante, he trabajado por bastante tiempo. Sí, y es muy satisfactorio ver cuando ya un buen estudiante ha culminado con su proceso y ya comienza más bien su carrera de investigación. Así que mis felicitaciones por tu tesis, Gracias. por esa gran investigación y porque escucharte para mí es delicioso. Mira, surgen montones de ideas y posibilidades de investigación. Esto que encontraste, la continuación de uno de los cuadros de costumbres que incorpora Margarita Castro Rosson en ese gran libro del costumbrismo en Costa Rica, que también reseñaba ahora Gabriel. Bueno, ya solo ese hecho, ese simple hecho es muy importante, es trascendental para nuestra historia literaria. Y luego es muy rico, todas las referencias, tantas posibilidades. Mencionabas a este charlatán del 18, claro, Esteban Curti, que tiene que ser Esteban Curti o Esteban Corti, ¿verdad? Él es Aparece. el brujo que Exacto. sí, Es el único caso inquisitorial que se envía a Guatemala y luego a México, y cuando lo envían a Cuba él se pierde, se escapa, ¿verdad? Incluso Alfonso Cheyos decía que él tenía planeada una novela sobre Esteban Curti que lamentablemente no llegó a escribir, aunque sí lo incorpora como un personaje en uno de sus cuentos de los años 70 en Mirar con Inocencia. En ese libro de cuentos de los 70 aparece Esteban Curti en uno de sus relatos. Y también es uno de los personajes que hemos querido, es una de las posibilidades de investigación dentro de nuestro programa de estudios coloniales centroamericanos, el proceso inquisitorial de Curti. Eso es algo que ahí hemos estado incluso con una estudiante de Derecho para ver si se hace cargo de una tesis de licenciatura en Derecho sobre ese tema. Exacto. Vean lo que está saliendo, algo que el doctor decía, todas las posibilidades interdisciplinarias o transdisciplinarias que surgen en estos estudios. Y en ese sentido, por eso quería también aportar dentro de todo el abanico de posibilidades que vos diste, una de las posibilidades es la investigación a partir de los anuncios de los periódicos, eso es riquísimo. Aquí en Costa Rica, y ustedes me corregirán, hasta donde tengo conocimiento, lo que existe es el trabajo de Patricia Vega, con sabor a tertulia, ¿verdad? Que es sobre el consumo del café a partir, básicamente, lo que utiliza son esos anuncios de periódicos, un texto riquísimo, delicioso, que a mí me correspondió revisarlo filológicamente hace muchos años cuando trabajaba para la editorial de la Universidad de Costa Rica. Ese es un texto muy, muy interesante. Y luego también quisiera recomendarte otro, bueno, posiblemente, imagino que ya más bien ya lo has trabajado, es un libro también importantísimo que es La modernización entre cafetales.
el libro de Florencia Quesada, ¿verdad? Bueno, veo que ese también lo tenés al tanto, porque esas son otras posibilidades muy ricas. Los médicos costarricenses, esa primera y la segunda generación, sobre todo de médicos que refería de las décadas finales del 19, que tienen tanta participación en política, participan en el desarrollo de esas políticas de higiene pública y en buena medida son los que van a transformar el trazado urbano de San José, le van a dar una nueva cara a San José con la apertura de los paseos, como el Paseo de las Damas, el Paseo Colón, el trazado de los parques, con esa ideología bacteriológica y pasteuriana de ventilar las ciudades. Entonces, como toda esta ideología científico-médica penetra, por supuesto, en la producción escrita, literaria, pero penetra también en la materialidad muy tangible, que es nuestra arquitectura, nuestro diseño urbano. Entonces, es un tema riquísimo que estás encontrando y que estás ampliando además las posibilidades de interpretación de la literatura panorámica. Me encanta ese término, que ese no lo conocía, Dorde. Yo estoy muy lejano del costumbrismo desde hace tiempo. No sabía que le decían literatura panorámica. Es muy rico porque nuestros estudios sobre el costumbrismo iban siempre como por los mismos senderos, más que todo a los aspectos cómicos de crítica social y demás, pero este enfoque hacia lo médico, para mí, nuestro contexto es muy novedoso, es muy rico y aporta muchísimas posibilidades. En fin, o sea, me dejo llevar por el entusiasmo. Te felicito, de verdad, para mí es muy grato Y eso que... es, perdón. Ajá, Sí, sí. adelante. Sí, eso es lo que es tan lindo, que reunirse con personas que también, bueno, ustedes ya han trabajado con esto más tiempo que yo, tal vez no usted con el costumbrismo específicamente, pero la literatura costarricense y Dorde también, y ver el entusiasmo es tan bonito. Y para los estudiantes acá, el consejo que tengo para elegir un tema para la maestría que van a hacer es busca algo que le gusta. Y eso es lo más importante, porque claro, hay que cumplir con ciertas cosas y que hay una investigación posible, ¿verdad? Y habla con Gabriela al respecto, pero la verdad sirve muchísimo si a usted le gusta lo que están haciendo y escribiendo, porque así uno entonces, así es como uno entonces va a ser como yo en ese archivo, leyendo ese texto que Dorde mencionó, ¿verdad? Que sale en la antología, y solamente porque me gustó mucho los periódicos seguía leyendo, ahí ¡puf! Encontré la segunda parte, simplemente porque era buenísimo leerlo. Entonces surgen cosas así con el interés, y eso fue el mejor consejo que me dio mi tutora. Era como, elige algo que le gusta a Cristina. Lo más importante es, como profesora, es poder leer en las páginas suyas que usted estaba así súper entusiasmada escribiéndolo. Entonces, veo que Alexandra está como, súper entusiasmado. Sí. Eso me acordó del consejo de mi tutora. La pasión, es cierto, La pasión. es un buen consejo para los estudiantes. Escojan algo que les apasiona profundamente. Exactamente, Y exactamente. luego lo otro, importantísimo, que ya lo hemos discutido algunas veces también en otros espacios, que es el hecho de que mucha de la literatura costarricense es desconocida porque está en páginas de periódicos y de revistas. Quisiera Sí, decir que también en manuscritos, ojalá, eso sería riquísimo, pero bueno, es más difícil. Sí, pero entonces, sí, Eduardo. sí, perdón por interrumpir. El mismo Teodoro Quirós, que tiene un caso de... últimamente he estudiado la llamada It Fiction, que es que es, digamos, ese tipo de literatura en donde los objetos narran su ciclo vital desde su fabricación hasta el momento en el que se desechan,
Y Teodoro Quirós tiene, no recuerdo ahora bien si es historia de un peso falso o de una peseta, pero también, digamos, este género tan transatlántico de la fiction también se encuentra, digamos, en la literatura costarricense con Teodoro Quirós, una figura que yo creo que tiene que ser investigada mejor, a pesar de morir joven. Sí, Sí. perdona. Hay tanto que hacer, nada ya para terminar y dar el paso a otra persona, hay tanto por hacer yendo a la Hemeroteca Nacional, a la Biblioteca Nacional, a las bibliotecas de los colegios antiguos, digamos, ir a revisar la Biblioteca del Liceo de Costa Rica, la del Colegio Señoritas ya pasó al Archivo Nacional, entonces ya no, pero la Biblioteca de los Capuchinos en Cartago, que es alguna vez estuve allí, ¿verdad? Y es una maravilla. En fin, se puede encontrar mucho. Yo la semana pasada fui a la Biblioteca Nacional a consultar, porque estoy trabajando una edición crítica de las crónicas coloniales de Ricardo Fernández Guardia, que se cumplen 100 años en este año. Y es delicioso todo lo que uno puede encontrar. Te das cuenta de que no hemos hecho ediciones críticas, por ejemplo, entonces eso es también un territorio casi inexplorado, que yo no sé, Gabriel, si ustedes aceptarán para una tesis un trabajo de edición crítica, ¿verdad? Y es algo que yo quiero pelear también en la UCR, que se acepte. Pues es algo que se podría estimular mucho en los estudiantes. En fin, mis felicitaciones de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Y también hablando de todas las investigaciones, también en otras disciplinas. Veo, por ejemplo, ya que Dorde volvió a Teodoro Quirós, que también sus textos son tan ricos por cómo él presenta la habla costarricense. Entonces también hay que hacer un buen estudio una investigación más lingüística sobre el idioma también que se usa, opino. Y también quería solamente mencionar que no es del siglo XIX, pero más, o sea, después, digamos, del siglo XX. También me encanta que obviamente conocen el libro Limón Blues por Ana Cristina Rossi, y ella lo hace como al revés, ella lo hace, ese libro, ella ha usado un montón de anuncios, de artículos, de periódicos de Limón, ¿verdad? Y para crear un libro de ficción histórica. Entonces, si a alguien también le gustaría escribir desde esa perspectiva, sería muy interesante. Una novela sobre los médicos o como sea del siglo XIX, una cosa así, utilizando esos fuentes. Es una paréntesis. Bueno, en mi papel de presentador yo voy a seguir haciendo notas al pie, ¿no? Para quienes luego escuchen esta charla, ¿no? Bueno, cuando decía Dorde, decía Alexander, pues me refiero al profesor Dorde Chubardi y a Alexander Sánchez, ¿no? Académicos y colegas muy queridos de la Universidad de Costa Rica, ¿no? Alexander, te dejo un par de datos interesantes sobre lo que dijiste hace un momento. En la Universidad Nacional, desde hace unos 14 años, se reorganizó el sistema de modalidades de trabajos de graduación. Y entonces nuestra escuela, la Escuela de Literatura, tiene previsto ya desde hace bastante tiempo una vertiente, una modalidad que se llama proyecto de graduación. Y ahí cabe la edición crítica. Entonces, incluso hay algunos tomos que luego se han publicado, ¿no? Por ejemplo, un par de tomos de Lenny Zabarca sobre Justo Facio, ¿verdad? Cierto. Ella recopiló poesía y ensayos dispersos de Justo Facio, y también tenemos algunas tesis sobre literatura epistolar, algunas novelas que se han reeditado. Pero claro, a veces cuesta que nuestros estudiantes se animen, porque vienen con la idea quizás más clásica de que tienen que analizar alguna obra, y sobre todo obras recientes, contemporáneas, pero está allí. Y el otro fondo que es muy importante, que yo siempre aprovecho estos espacios para darlo a conocer, es que la Universidad Nacional, en su biblioteca García Monge, tiene una sala que es la sala de libros antiguos y especiales, ¿verdad? Que son libros, pues claro, libros antiguos, como les digo, pero sobre todo libros del siglo XIX, libros y periódicos del XIX, ¿no? Que es una donación muy extensa que hizo en su momento la Asamblea Legislativa, no era la Biblioteca del Congreso, ¿verdad? Y bueno, allí está ese fondo que también tiene muchísimo trabajo por delante, y es otra de las cosas que yo suelo recomendar a los estudiantes, aunque no tengo mucho éxito, ¿no? Me cuesta que se entusiasmen, pero espero que estas charlas, y al ver que no es un profesor, sino tres los que lo
lo insiste y hacen hincapié en ello, tal vez esto los convenza más, ¿no? Cierto. Mira, felicito esa iniciativa de la Universidad Nacional, me alegra mucho. Y es cierto, yo conozco el trabajo de Lenis, a quien tuve como estudiante un curso de maestría, y como incentivo a los estudiantes. Ese trabajo de Lenis, que fue una tesis, luego se publica como libro, lo publica la EUNED. Así que hasta eso, son trabajos de tesis que se les abren grandes posibilidades de llegar a ser libros, de llegar a ser publicados. Exactamente, exactamente. Cristín, hay una pregunta, ahora que hablaste un rato sobre la pasión a propósito de la intervención de Alexander, hay una pregunta que es obligada, yo sé que te la habrán hecho muchas veces, pero bueno, es que siempre nos va a dar curiosidad, ¿no? Eh, ¿Cómo surgió esta pasión, ¿no? Estando en Noruega, ¿cómo surgió esta pasión por Costa Rica y por su literatura, ¿no? Y luego me gustaría también preguntarte por los desarrollos actuales de la investigación, ¿verdad? Hacia dónde te ha ido llevando y cómo va esto creciendo, ¿no? Ok, primero, o sea, para contestar, después de esta charla, ¿cómo no querer estudiar esto, verdad? Es lo que uno tiene que responder. Pero sí, no, como yo como Noruega, ya totalmente dedicarme a la literatura costarricense, pues hace casi 7 años ya, me da un poco de miedo que ya pasaron tan rápido los años, pero ya hace casi 7 años que hice mi intercambio en la Universidad de Costa Rica, un semestre, que iba a ser solamente un semestre, pero me enamoré del país, no quería irme, entonces me quedé un año. Y después de esto, bueno, eso fue cuando mi relación personal con Costa Rica empezó, eso fue cuando empecé a hablar el español. Y entonces desde ahí ya empecé con esto. Entonces, cuando ya iba a elegir temas para mi maestría, etcétera, para mí era claro que tenía que ser sobre Costa Rica, ya que tengo esta relación y tenía mis contactos y hay que utilizarlos. También había ya hecho una pequeña tesina sobre la partera, digamos, de México. También un cuadro de costumbres de los que salen los mexicanos pintados por sí mismos, ¿verdad? Entonces había una pequeña tesina que es tan tierna leer ahorita porque es tan chiquitita y no sabía nada. Pero ahí empecé entonces ese interés por las ciencias naturales y esos tipos y yo aquí buscando entonces una partera costarricense. En realidad nunca he encontrado la partera en sí. Si alguien la conoce en algún cuadro del siglo XIX, por favor me lo envía porque todavía me encantaría leerlo. Pero encontré un montón de otros cuadros que tienen que ver con la medicina, ¿no? Más que todos los médicos, curanderos, la curandera, que no es una partera, pero casi, ¿verdad? Al menos es femenina. Entonces, ya haciendo ese trabajo y enamorarme del costumbrismo y los cuadros de costumbres, yo quería investigar acá en Costa Rica y hacer lo mismo. Y yo siempre he sido amante del siglo XIX, entonces conociendo a mi increíble tutora Cari, que también es tan buena y tan fanática también del siglo XIX, fue como un buen match para entonces empezar con esa investigación. Entonces ahí surgió y a dónde va, digamos, bueno, terminé mi tesis de maestría y después me llegó un correo de la investigadora, la profesora Christiane Schwab de Alemania, de la Universidad de Múnich creo que es, y invitándome a su proyecto a un libro, porque yo lo había citado, entonces seguramente ahí surgió. Mi tesis de maestría está en línea, todos pueden leerlo. Entonces, ella me invitó a ese libro y entonces ahí me dio la oportunidad de revisitar unas partes de mi tesis y hacerlo de forma un poco más académica, un poco mejor y mejorarlo y se va a publicar en agosto. Entonces ahora estoy trabajando con
otro artículo de otros cuadros. Entonces, es algo que es un trabajo muy bonito. Entonces, quiero seguir haciéndolo. Hay mucho que hacer, como ya Alexander y Dorde y todos ven que hay tanto que hacer y yo estoy igual. Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que con esta última explicación de Cristín podemos dar por cerrada esta charla que ha sido muy provechosa, además de muy agradable, ¿no? Y yo no puedo sino agradecer a Cristín la bondad, la generosidad de tomar un rato de su tiempo para compartir con nosotros y bueno, desde luego haber dedicado algunos años de su vida, ¿no? A estudiar algo tan particular como la literatura costarricense decimonónica, ¿no? Pero bueno, lo dicho, ¿no? Muchísimas gracias, Cristín, por acompañarnos, por hablar sobre esta investigación y también por explicar a nuestros estudiantes cómo se realiza ese trabajo, que a veces es desafiante, ¿no? Cuando se hace por primera vez, ¿no? Ese trabajo de la tesis, de la investigación académica sobre literatura centroamericana, ¿no? Y bueno, agradezco a los colegas que nos han acompañado, a Dorde, a Alexander, al profesor Carlos Francisco Monge, a Francisco Vargas, que es un colega de traducción también nuestro, al profesor Gustavo Camacho, y a nuestros estudiantes y a la audiencia por acompañarnos, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriel. Ha sido muy bonito. Pues qué bien, encantados. Muchas gracias. Excelente.